Pues nada, para mí más que un honor poder iniciar con este primer episodio de Madres Lactantes Podcast, más allá de la maternidad, y con una persona que realmente para mí ha sido ejemplar en el área de lo que es la maternidad, y es Laura Castellanos, porque inició con un destape, según una periodista hace unos años, con lo que es la maternidad y con lo que es su lactancia. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, y tú, Jennifer, muy contenta de acompañarte en este primer episodio. De verdad me siento muy honrada y muy feliz. A mí siempre me pone de muy buen humor y de muy buen ánimo poder hablar de mi experiencia como madre. Siempre es algo que nos toca muy de cerca a las mujeres. Yo siempre digo que cuando hay varias mujeres que son madres en una sola sala o en una sola habitación, pasan solamente algunos minutos para que uno empiece a hablar de los muchachos rápido. Y es algo increíble porque realmente, aunque tú no quieras, siempre hay el tema de los niños. Ese es algo que se escapa de las manos cuando somos madres. Siempre digo, vamos a ser madre hasta más allá. Y es que nos emociona hablar de los niños, de la experiencia, compartir los problemas, compartir las soluciones, ver qué hace la otra. Entonces es tan natural de la maternidad compartir las experiencias que me parece una magnífica idea que este espacio pueda servir para compartir todas esas cosas que pasan en la vida de madre. Sí, sobre todo el desahogo, para que se vea no solamente lo tan bello, tan hermoso, tan bonito que puede verse tras cámara, sino que también mostrar un poco de lo que es la realidad, de lo que podemos ver, de lo que uno siente. Y realmente, en tu caso, como profesional, ¿qué te pasó por la mente? Primero, al tú iniciar en la maternidad, porque es algo que yo digo, somos madres primerizas sin importar la cantidad de hijos que tengamos, porque indiscutiblemente son experiencias distintas, es algo nuevo y es algo que no pasaste con uno, vas a pasar con el otro y vas a sentir algo nuevo. Entonces, cuando fuiste madre por primera vez, ¿qué fue esa experiencia? Y luego tras tener los dos pequeños. Bueno, mira, para mí literalmente fueron experiencias muy diferentes. Sí. No solamente porque cada bebé y cada niño es un mundo, sino porque en mi caso, bueno, no es lo mismo tener una sola bebé que tener mellizos. La experiencia es radicalmente distinta. Yo siempre digo que fue importante que tuviéramos primero a Lucía y que yo pudiera disfrutar la maternidad con una sola bebé, que además era una bebé buenísima. Lucía era es como yo digo, una bebecita. El primero, mi amor, es un engaño de la maternidad. Ah, claro, eso es para convencerte de los demás. Exacto, para que tú te emociones y digas, déjame yo tener un par más, un cosita. Sí. Y viéndolo en retrospectiva, wow, cuando uno tiene mellizos, uno dice, wow, qué fácil era con uno solo, pero al final la experiencia es totalmente distinta, porque por ejemplo, aunque Lucía era una bebé muy buena, Lucía siempre ha tenido un temperamento muy difícil desde que nació, desde bebé. Y por ejemplo, era un reto manejar a veces sus temas de temperamento desde que nació, a diferencia de los mellizos que siempre han tenido tan buen temperamento. Entonces, a pesar de que eran dos, a veces el hecho de que son tan afables, tan chulos, ellos siempre han sido chulos desde bebecitos, pues eso lo hacía también más fácil en otros aspectos. Pero es así, cada experiencia es diferente. Con Lucía fue que yo conocí la maternidad, mi primogénita. Con ella fue que también entré en contacto con la lactancia. Fue un reto inmenso en ese momento. ¿Y si le diste lactancia a ella? ¿Le diste lactancia exclusiva? Sí, lactancia exclusiva hasta los 6 meses y luego complementada hasta casi los 2 años. Wow. Y ella, bueno, Lucía, para que tú entiendas lo que apreciaba su proceso de lactancia después que Lucía dejó de ser lactada, más nunca tomó leche, de ningún tipo. No le gustaba, se negaba, no hubo forma. No hubo forma de darle otra leche. Vino a tomar leche después de vieja, porque así pequeñita no hubo forma de hacerle ninguna sustitución con ninguna leche que normalmente uno acostumbra en ciertos contextos, y bueno, más adelante, mucho más adelante, entonces la volvió a tomar. Pero fue un vínculo muy especial con ella. En sentido general fue un gran aprendizaje para nosotros. Y lo digo para nosotros porque al final, sí, la maternidad es el centro de gravedad de la familia, pero al final la familia tiene que buscar forma de equilibrarse. Sí. Yo siempre insisto, no es un ejercicio donde yo tengo un hijo y entonces el esposo me ayuda. Me niego a esa expresión. No, y es que básicamente quizás es una forma errada, porque aunque quizás se pueda malinterpretar, pero no es porque el hombre quizás quiera o no quiera ayudar, es porque simplemente es la naturaleza de ellos. O sea, a veces no queremos tener o encerrar en un cuadrito para decir, pero mi esposo no me ayuda, o sea, mi esposo no esto, o quizás lo ayuda, o quizás, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué aquello? Y es como algo cultural. Es que yo pienso que de entrada
conceptualizarlo como ayuda es un problema. No es una ayuda, es una corresponsabilidad. Y que somos los dos. Lo hicieron los dos, ese bebé, entonces ambos son corresponsables. Cómo se distribuyen las labores del hogar es distinto, porque tiene que haber un nivel de coordinación y de distribución de funciones. Pero yo pienso que ya esa noción de si el padre viene y ayuda en algunas cositas y viene y me lo agarra un ratito y viene y ay, si él le da de leche y él cambia algunos pañales. Yo pienso que eso es una visión errada y yo pienso que el principal punto de partida tiene que estar en las madres. Ojo, muchas familias son muy diferentes. Hay muchísimos hogares monoparentales en este país, muchas madres solteras, muchas madres divorciadas que tienen una experiencia totalmente distinta. Pero yo creo que, digamos, por lo menos en esos hogares que tienen el privilegio de tener una mamá y un papá, muchas veces está hasta la conformidad de la madre de este es mi trabajo, yo lo asumo, él no sabe hacer esto, yo lo estoy aprendiendo, pero al principio nadie sabe nada. Todos aprendemos yo era ahí tan primeriza como era mi esposo. Ninguna de nosotras nacimos siendo mamá. Ninguna. Correcto. Y cuando llegan los mellizos, veo que incluso, y discúlpame que te interrumpa, en un momento dado, se te fracturaron las manos, creo que recuerdo. Sí, eso lo hizo un poco más difícil todo. Entonces eso fue como algo más frustrante en el área de la maternidad, porque tengo 2 bebés, tengo 3, porque como yo digo, nuestros hijos son bebés hasta que sean bebés, hasta que se casen, y todavía se casan y siguen siendo nuestros bebés. Pero la niña ya está un poco más grande y tiene los mellizos y tiene las manos fracturadas, está quizás el caos que se convirtió o que hizo esa periodista. Ese mundo, o sea, ¿cómo te sentiste a nivel como mujer, como madre, del quizás no poder en cierto momento cargar a tus bebés? Mira, fueron experiencias diferentes, quedaron cerca, muy cerca, pero fueron experiencias totalmente distintas. Lo que tuvo que ver con el famoso destape, que bueno, de destape tuvo poco. De hecho, yo tuve que, cuando pasó, ¿verdad?, todo, yo volví a ver la foto y decía, ¿dónde que está el destape? Que no lo acabo de ver bien. Sobre todo que yo compartía muchas fotos de lactancia desde Lucía, porque me gustó descubrir la lactancia. Yo tenía la convicción de que era importante, pero luego lactando a Lucía me di cuenta del vínculo que se crea. Una cosa es empezar la lactancia con la convicción de que es el mejor alimento para el bebé y de que es algo que hay que lograr y que le hace bien y que le hace bien a la madre, digamos, esa perspectiva de salud del tema. Correcto. Pero luego uno descubre otros elementos, el otro amor, vínculo, la pasión. Y eso lo hace una experiencia totalmente distinta y hace que uno la quiera compartir porque es un descubrimiento en el proceso. Y cuando uno descubre algo tan hermoso, uno se siente hasta en la obligación de compartirlo. Y eso fue un poco lo que pasó en esa ocasión. Yo ya estaba muy involucrada con el tema de la lactancia, y aunque me llamó muchísimo la atención la alarma que trajo el tema, fue una confirmación de que se necesitaba normalizar más la imagen de la mujer lactante en el país. Y ese ejercicio, que aunque parecía natural, terminó perdiéndose de forma muy significativa en nuestro país. Y no de forma casual. Eso tuvo sus motivos en su momento. Aquí en la década de los 80 y principios de los 90 hubo un trabajo de mercadeo de sucedáneos de la leche materna que llevaron a que muchas madres soltaran la lactancia. Y que hoy realmente todavía, hoy en día está. Fíjate que tú nunca has visto un anuncio, nunca has visto una valla que diga lactar a tu bebé durante 6 meses es lo mejor que puedes darle. Al contrario, vemos fórmulas que dice tal marca, esto es lo mejor para tu bebé, y eso es lo que hace, pues, de cierta forma, dañar el cerebro de una madre o de una mujer para decirle que tú no puedes, o sea, que es mejor tú darle esto. No es que estamos tampoco, al menos en mi caso, que las que me conocen saben que yo no soy tetanazi, como dicen, sino que para mí la salud mental de mamá es primordial. Si en un momento dado tú no puedes, no quieres, porque simplemente no quieres, no la des el pecho, no des pecho. Yo creo que lo que no está bien es que eso pase por inercia y porque de alguna manera hayamos perdido como sociedad la conciencia y hasta el conocimiento colectivo respecto a la lactancia. Y yo creo que ahí es que está el problema. Una madre siempre va a poder decidir qué hace con sus hijos. Hay madres que no vacunan a sus hijos. Yo puedo estar totalmente en desacuerdo con eso, pero es su decisión como madre. Eres tú que sabes de exacto. Eso. Entonces, bueno, el ejercicio tampoco es estar cuestionándonos continuamente entre madres. Cada madre ejerce su maternidad según sus propias convicciones y según lo que quiere para sus hijos. Es que es por yo eso creo que mismo. Ninguna quiere nada negativo para sus hijos. Entonces, ese tiene que ser el punto de partida de todo. Ahora,
objetivamente la información científica en torno a la lactancia arroja que es el mejor método de alimentación, es el mejor alimento para un bebé. Realmente es lo único. Si tú te fijas, es que como humanos es lactancia materna, o sea, es leche humana. El humano debe de consumir leche humano. Y ya, pues, lo demás, pues fíjate que tú no has visto nunca un becerro o una chiva decirle a una vaca, mira, tú me prestas tu ubre para ayudarle a que yo no tengo. O sea, es simplemente eso. Pero es penoso también ver cómo el sistema va creando las condiciones para que no se dé la lactancia. Entonces no es un tema de una decisión individual de una madre que o por dificultades o por algún tipo de decisión subliminada. No es eso. Todo el sistema parece condicionado para que no se dé la lactancia. Primero lo perdimos como sociedad en colectivo. Tú te pones a ver y tú le preguntas posiblemente a tus tías o a tus madres cuántas lactaron de forma exclusiva y posiblemente ninguna la avisó. Porque todas eso es una moda ahora, mi amor. Eso es una moda que ahora quieren, mi amor, con eso. Una moda. Y tú ves que eso... Porque ellas las convencieron en su momento de que lo mejor era la fórmula. Sí. Y la información que recibieron en ese momento fue esa. Entonces, tenemos un quiebre generacional. Totalmente. Porque generaciones anteriores lo natural era que se diera lactancia y que se tomara de forma exclusiva la leche materna. Se dio ese quiebre, que no fue un quiebre casual, fue un quiebre diseñado. De hecho, aquí en los 90 hubo que dar una ley especial prohibiendo la propaganda en torno a los productos sucedáneos de la leche materna. Todavía están de esa ley, que es la 8-92, que el personal de salud no la cumple. Pero no pasó solamente aquí, pasó en muchísimos lugares del mundo. Lo que pasa es que tenemos el Código Internacional de Sucedáneos de Leche Materna, que incluso quien fue que empezó a promulgar eso fue justamente una enfermera. Una enfermera en su tiempo, porque en la antigüedad le daban leche condensada a los niños. Ay, qué maravilla. Bueno, imagínate. Pero ya hoy tenemos suficiente información para que eso no suceda. Sin embargo, tú vas a una clínica privada y tú das a luz y a ti te facturan un paquete de fórmula. Sin preguntarte. Y te llevan el bebé 5 o 6 horas y te lo devuelven después que le dieron su par de onzas de fórmula. Tú tienes muchísimos pediatras que se identifican con la lactancia, pero tú tienes muchos otros que no, que sencillamente no tienen esa convicción. Entonces, cuando tú combinas todo eso y le sumas el elemento adicional, digamos, de esa opacidad en torno a la lactancia, de que nuestros niños crecen y no ven otras madres lactando, de que nosotras como madres no lo vemos de forma continua. Y entonces el sistema parece diseñado para que se pierda la lactancia en el tiempo. Miren, el momento en que yo tuve a los mellizos, las encuestas que medían en ese momento cuál era el nivel de lactancia en el país, tenían lactancia en menos de un 5%. Era un 4%. 4 punto y pico por ciento. Era un 4. No llegaba a 5 de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Ese número ha cambiado. Al día de hoy está por encima de un 15%, 15 punto tanto por ciento según la última medición de la Indesa. Lo cual significa que hay un cambio positivo. Sigue siendo poquísimo. Muy poco. Pero no somos solamente uno de los países más bajos. O sea, en el índice, este es uno de los países más bajos. Pero no es solamente eso. Este es un país esencialmente pobre. Aquí una inmensa cantidad de familias tienen poquísimos recursos económicos y es casi un crimen que una familia de escasos recursos tenga que hacer el nivel de inversión que hacen en fórmula por pura desinformación. Es correcto. O porque el sistema de salud las condiciona a no lactar. Yo nunca tuve que comprar una lata de fórmula. Ninguno de mis hijos, bueno, luego de que la que me facturaron en la clínica, que esa no fue opcional. Exacto. Y que cada vez que puedo lo digo, porque es parte del diseño del sistema para condicionar que no haya lactancia. Bueno, ya a ti te facturaron tu primer paquete de fórmula. Fuera de ese, que yo lo dejé botado en la clínica, nunca compré fórmula. Yo recuerdo. No tengo el parámetro del precio. Discúlpame. Pero pensar en una familia que tenga que pagar 2,000, 3,000 pesos a la semana en fórmula, cuando la forma natural, sana y más beneficiosa es la lactancia materna. Es correcto. Yo creo que es
terrible como sociedad. Primero porque estamos privando a los bebés de lo mejor que pueden tener. Y segundo, porque en muchos casos estamos estrangulando económicamente a esas familias que tienen muy pocos ingresos y que pudieran tener una alternativa gratuita, que es la natural, que es la mejor para el bebé. Y se ahorran no solamente en dinero, o sea, se ahorra en salud, porque el que lacta, mi amor, o sea, el niño que es lactado, realmente es menos propenso a enfermarse. Todavía la madre también que es lacta es menos propenso a tener cáncer de ovario, cáncer de mama. O sea, son beneficios tanto para mamá y para bebé que se lo están negando. Y si empezamos a promover lo que es la lactancia materna, pues el sistema de salud no colapsaría tanto con las enfermedades. Porque hoy en día somos muchos adultos enfermos gastrointestinales, somos muchos adultos enfermos a nivel de salud mental, y es justamente por eso. Y es algo que yo digo, hoy en día incluso hay tantos delincuentes por falta del amor y por falta literalmente de que esa madre lo haya lactado, porque con la lactancia el apego, esa conexión que hay entre mamá y bebé, óyeme, el cerebro cambia, todo cambia. Hoy en día no hemos visto de esos reales. Claro que sí. Hoy en día no hemos visto a nadie que muera por exceso de amor. Sin embargo, todo lo que está pasando hoy en día a nivel mundial con delincuentes y con eso es por falta de amor, porque no hubo alguien que le diga, mi amor, yo te amo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pero yo creo que y hay muchas madres que no lactan, que no les faltan las ganas de amar a su hijo y que no lo dejan y no lo aman menos por eso. Claro, eso es indudable. Y por eso yo insisto mucho en el tema de la información y en el tema del funcionamiento de nuestra sociedad y en el tema del funcionamiento del sistema de salud y el funcionamiento de nuestro entorno familiar. Y de alguna manera hay que ir rompiendo con eso, y es la responsabilidad de nosotras como generación de alguna manera romper y normalizar nuevamente la lactancia, porque perdimos una generación desde el punto de vista de la lactancia. Nos toca construirla de ahora en adelante. Para mis hijos la lactancia es mucho más normal de lo que fue para mí, por ejemplo, no porque mi mamá no me adorara, que es mi referencia de madre abnegada en la vida, sino porque ella, al igual, y ella lactó de forma parcial, pero en su momento la convencieron de que lo mejor era la fórmula, y ninguna madre deja de hacer lo mejor para sus hijos. Es correcto. Hace lo que tenga que hacer, incluso el sacrificio económico que eso implica en su momento. A esa generación completa las convencieron de que la leche materna era aguada, de que no se alimentaba bien, que después de los 3 veía, meses no sabía nada, de que no era suficiente, de que el bebé iba a perder peso, de que se iba a desmejorar. Toda una generación convencida de eso. Y eso creó ese quiebre que viene de ese conocimiento familiar que pasa de generación en generación y que trae el acompañamiento en la lactancia. Entonces, al día de hoy, muchas de las mujeres que deciden lactan prácticamente solas. No tienen una tía que las oriente, no tienen una abuela que las oriente, no tienen una prima que haya lactado de forma exclusiva. En algunos casos son la única de su entorno que están empezando a lactar de forma exclusiva. Sí. Y eso trae todo tipo de problemas. Número uno, porque no está ese consejo familiar y ese acompañamiento familiar. Número dos, porque trae muchísimas dudas. Las primeras que dudan son las abuelas. Mi propia madre está llorando mucho. Con mi primera hija, fórmula. No, es que ella decía, pero tiene mucha hambre. Pero yo no sé si la niña comió bien o no. Y yo, mami, no pero se está llenando. Tranquila. Sí, pero que eso está aguado, pero es. ¿Tú estás segura? Desde el mejor lugar leche de su preocupación, sí. Porque al igual que las madres, las abuelas son incondicionales con sus nietos, pero auténticamente ese quiebre de información que se dio en su momento no las deja sentirse en paz con el proceso. Entonces sí, hay que hablar de esto, hay que ver mujeres lactando, hay que ver los niños que fueron lactados de forma exclusiva. A mis hijos no le faltaron ni muslitos, ni buches, ni chichitos por ningún lado. Y tomaron los 3 leche materna exclusiva hasta los 6 meses. Yo, gracias a Dios, y aquí hay madera. Yo nunca he tenido que internar a ninguno de mis 3 hijos. Gloria a Dios. Nunca. La grande tiene 11, los chiquitos tienen 9 y gracias a Dios nunca los he tenido que internar. Son niños totalmente sanos, son niños que desde el punto de vista afectivo son maravillosos. Y eso no es lo único que incide, evidentemente. No es que la lactancia resuelve todo en la crianza de los hijos, pero yo creo que es un gran punto de partida desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista también de la salud afectiva de ese bebé o esa bebé que sencillamente empieza su recorrido por el mundo de una forma
tan natural y tan Conectando. amoroso a través de la lactancia. Y conectando. Y mira, cuéntame algo. Aparte de justamente de ese momento que definitivamente amamos y vamos a seguir promoviendo lo que es la lactancia en su máximo esplendor. Pero en el ámbito ya como madre, o sea, ¿cuál fue ese choque entre mamá y mujer? Mira, yo creo que cuando nos hacemos madres, nuestra identidad Y, como mujer. y seguir siendo profesional, porque tú sabes que básicamente es como que hay un trance. Sí, pero yo pienso que la parte profesional tienen, digamos, su diseño establecido. Sí. Tú tienes tu licencia, que pudiera ser más larga, pudiera ser Que mucho no lo mejor, es. como es en otros países, pero bueno, es lo que es. Y en sentido general, tú haces las paces con eso y tú te organizas para adaptarte a lo que tiene que ver con tu proceso de maternidad y bueno, conseguir una vida profesional, porque en la inmensa mayoría de las familias no tenemos la opción. Hay madres que tienen la opción de decir, yo me voy a dedicar a la crianza de mis hijos 1, 2 años o toda la vida. Sí. Y es una opción maravillosa y un acompañamiento maravilloso para los hijos. Hay otras que no tienen opción, que quizás quisieran hacerlo, pero no pueden hacerlo de otra forma. Y hay otras que sencillamente siempre han tenido el deseo de hacer todo, de combinar ambas facetas. Pero yo creo que todo tiene su momento y su etapa. Sobre todo las que se lanzan en la aventura de tener más de un hijo, que tienen 2, que tienen 3. Mira, yo las bendigo de una forma, por ejemplo, en tu caso con mellizos, yo tuve embarazada y a los 6 meses, yo estuve literalmente parida, la niña tenía 6 meses y a los 6 meses yo quedé embarazada. Uf. Y para mí eso fue algo muy traumático porque yo decía, yo tengo un bebé. Eso es casi O sea, como tener mellizos. Son mellizos, o sea, hoy en día Claro. tú lo ves, mi amor, y son mellizos. Claro, claro. Y yo decía, yo tengo un bebé. ¿Cómo yo voy a tener otro bebé? O sea, para mí en ese momento fue algo muy frustrante porque yo decía, yo no puedo. Y yo decía que no podía. Y yo entré en una depresión posparto y entré en una depresión gestacional porque posparto porque estaba recién parida y gestacional porque también tenía un bebé dentro. O sea, fue algo como que, ajá. Y por eso te pregunto, ¿qué pasó contigo? O sea, ¿cómo sobrellevaste tú siendo mamá con esos 2 bebés, los 3? Porque indiscutiblemente, porque en mi caso hubo una noche que el grande, yo tengo 3 también, el grande tenía 6 años, la niña tenía 1 año ya, y el bebé está recién nacido y nos pusimos a dar gritos los 4. Porque el grande decía, tú no me cargas, tú no me quieres. Pero entonces la niña, yo tenía que pegar a un bebé al bebecito recién nacido de un lado, a la niña del otro, y el niño veía y decía, pero tú no me quieres, que en un momento dado yo tenía que ponerme el pequeñito en el medio, la niña de un lado y el niño del otro, y como que abrazarlo y ponernos a dar gritos los 4. Mira, la Porque verdad fue es frustrante. que 3 es un número disfuncional. Hay 2 brazos solamente. O sea, ¿me las entiendes? madres de 3 tenemos el reto de que nos falta un lado o nos falta un brazo. Es correcto. Y es un reto en muchas ocasiones. Al momento de dormir, al momento de dar afecto, al momento de ellos demandar afecto. Sí. Y yo creo que cada maternidad es un viaje individual, cada maternidad es distinta. Algunas mujeres lamentablemente lo tienen mucho más difícil que otras. A veces por temas de salud, porque la depresión debe ser tratada como una condición de salud con la seriedad Que debe. que amerita, pero muchas veces por muchísimos otros factores. Madres que tienen a sus hijos solas, madres que tienen muchísimas aprensiones económicas, madres que tienen otros temas de salud, madres que les resulta mucho más difícil acomodarse o adaptarse a dejar de lado esa mujer individual y a convertirse en esta fuente de todo para esa criaturita que nace. Madres que se abruman con el proceso de aprender. Todas nos terminamos abrumando en distintos niveles con ese proceso de aprender a hacer tantas cosas que uno no sabe. A veces está el reto de bebés que vienen con muchos temas de salud y eso le agrega muchísimas capas adicionales de complejidad al tema. Y de Entonces, frustración. cada maternidad Es distinta. es su propio universo. Pero yo creo que viene muy marcada por el hecho de que hay una etapa larga donde las mujeres, y creo que eso nos diferencia mucho de los padres, donde las mujeres estamos dispuestas a abandonar nuestra propia individualidad para ser más madres que mujer. Y eso hace que la relación con las madres siempre sea más especial, siempre sea más íntima, y siempre tendrá esa diferencia con la relación de los padres, incluso con la de esos padres que son sumamente involucrados en la crianza de los hijos. Entonces, al final de cuentas, sí, viene una etapa larga de poco dormir, de
de andar desflecada, donde la prioridad no es uno como persona individual, sino ese bebé que está ahí, que tiene todas las necesidades del mundo, donde la dinámica familiar de alguna manera tiende a volcarse en torno a esa personita. No importa si es el primero, no importa si es el segundo, no importa si ese es el tercero. Es una etapa tan marcada por la necesidad de ese bebé o esa bebé totalmente indefensos que trae este nivel de atención casi exclusiva de la madre. Ojo, eso no puede ser permanentemente así y eso va cambiando a través del tiempo. Y en la medida en que los niños van creciendo, pues las madres van recuperando un poco de su individualidad. Y yo pienso que es importante que ese proceso se dé, porque viene luego el extremo contrario de hijos que crecen, que terminan yéndose de su casa porque es el proceso natural. Es el proceso natural. Y si la madre en algún momento perdió la oportunidad de no recuperar esa individualidad y de no encontrar satisfacción con ella en otros momentos y en otros ámbitos más allá de la crianza de los hijos, bueno, entonces viene ese síndrome del nido vacío, viene esa insatisfacción, viene a veces esa incapacidad de encontrar alegría en su individualidad o en sus otros roles en la vida. Entonces yo creo que todo tiene su momento. Una madre recién parida o con un bebé pequeñito va a vivir siempre momentos muy intensos, muy demandantes. Vamos a quedar siempre en un segundo plano durante esa etapa. Por eso las madres en esa etapa necesitan tanto apoyo también del entorno, de la familia, de la sociedad en sentido general. Y es lo que menos tenemos en ese momento. No, pero para nada. Es lo que menos tenemos. Aquí ni siquiera hay espacios adecuados para tú poder tener un bebé tranquila en un espacio público. Entonces faltan tantas cosas, pero ciertamente hay que en algún momento de ese camino ir paulatinamente y sin prisa, porque a veces también las mujeres se desesperan y dicen, wow, pero yo me he quedado aquí en esta figura exclusivamente materna. Yo hacía otras cosas, yo era más alegre, yo andaba más linda, andaba más cuidada, andaba en mejor forma física, un montón de cosas, porque la maternidad nos transforma a muchos niveles. Demasiado. Pero todo tiene su momento. Y a veces uno ve madres que acaban de tener a su hijo o a su hija 6 meses, 8 meses, se empiezan a desesperar, sienten que no han recuperado su peso, sienten que están perdiendo el pelo. No, y solamente eso, que se fijan que en viven las con demás. Las ojeras. Claro. Pero viven la maternidad de otra mamá porque sienten que como ellas están en un proceso y de cierta forma vieron a otra amiga, a una tía, a una influencer, a una comunicadora, a una cantante de que recuperó, por decirlo así, o que iba a su vida normal, como si no tuviera un niño, como si no había, o sea, como si todavía no estuviera recién parida. Y básicamente como que se confunden y es lo que empieza entonces a dilatar la mente, a frustrarse aún más, a tener como que ajá, y entonces, ¿por qué ella pudo y yo no? ¿Por qué esto? Si yo puedo, pero ¿qué pasa? ¿Qué me detiene? Yo creo que lo más importante es no estarse comparando de forma continua. Cada bebé es su propio universo y cada madre también. Por igual. Y llevan sus propios tiempos, llevan sus propios ritmos y yo creo que hay que tener muy claro las prioridades. Las redes sociales han venido... Son instrumentos importantes. Porque pero lo han sabido mal a utilizar. Mi experiencia con las redes sociales en muy buena medida es que fue un canal ideal para poder también llevar un mensaje importante en su momento. Como fue una fuente importante de información para mí también. Claro. Pero también se puede convertir en un espejismo para mucha gente. De entender que hay gente que sí tiene una maternidad totalmente peinada, de todos vestidos de linos y planchados, de bebés que no dan carpeta o que nunca lloran, donde que todo duerme toda la noche. No, señores, no. Duerme toda la noche. No dejemos que las redes sociales y lo que sale en las redes sociales se convierta en nuestro parámetro de la realidad. No lo es. Pero sobre todo, cada realidad es distinta y cada cual tiene que lidiar con su realidad con sus mejores herramientas. Pero en nada ayuda a ese ejercicio estarse martillando porque fulanita, no sé, parió y al otro día estaba flaca, o porque, mira, no se le ven las ojeras y yo la veo tranquila, o porque fulana le va muy bien con la lactancia y yo estoy pasando muchísimo trabajo, o porque yo sencillamente no pude lactar, o porque yo me siento abrumada del caos natural que viene con la maternidad.
Es así para casi todo el mundo y las redes sociales no van a reflejar eso. Entonces yo creo que también es importante que hagamos las paces con eso. La maternidad, y hay madres que tienen niveles y deseos de control distintos, pero la maternidad es un buen momento para aceptar que no todo es perfecto, que es un momento muy demandante, que como mujeres tenemos que responder a muchas necesidades y que tenemos derecho a sentirnos insuficientes en algún momento, a sentirnos cansadas, a sentirnos frustradas, a sentirnos tristes, a sentirnos abrumadas. Y eso ni nos hace peores madres, ni significa que no estamos disfrutando el proceso, ni significa que nuestros hijos no están bien. Significa que somos humanas sometidas a un proceso natural, pero que la sociedad del día de hoy lo hace mucho más demandante que en otras épocas. Las mujeres en otras épocas tenían el privilegio de poder dedicarse mucho más a ser solo madres. Al día de hoy a la mujer le exigimos que sea madre, si decirle serlo, tiene que trabajar, si es profesional, tiene que irle bien profesionalmente. Tiene que ser perfecta en todos los ámbitos de su vida. Tiene que disfrutar porque su oficio, si cae, tiene que estar linda, tiene que haber ido al salón, tiene que andar con las uñas bonitas. Encima queremos que esté flaca y mejor todavía si está en buena forma física. Óyeme. Y además tenemos que andar con carteritas, zapatas. Es un estándar casi imposible el que como sociedad le estamos exigiendo a la mujer. Entonces, yo creo que es una trampa caer en ese proceso y en ese nivel de exigencia. Yo creo que los parámetros tienen que ser otros. Los parámetros tienen que ver con la salud mental de la madre. Sobre todo. Que va a incidir directamente en el bienestar de ese bebé. Tiene que ver con la salud de ese bebé que esté recibiendo lo que tiene que recibir. Tiene que ver con la atención de esa familia a buscar el bienestar de ese bebé. No tiene que ver con las fotos de Navidad o con los la familia perfecta grandes que se ve en las redes. Eso no tiene nada que ver con el bienestar familiar o el bienestar de esos niños y esas niñas. Tiene que ver con niños un poco más grandes, con que podamos estar como padres y madres presentes, que no haya una pantalla criando a nuestros hijos, que no haya una nana que sea la que críe a nuestros hijos. Y todos esos son retos muy reales que tenemos las madres y los padres al día de hoy. Estar linda en lino planchado permanentemente, yo creo que ese no debe ser uno de los retos que nos tengamos que autoimponer. Para nada. ¿Tú crees que en algún momento, digo crees porque hay, a veces no podemos identificar cuando tenemos depresión, si no es algo que simple pasa, pero en tu caso, ¿pudiste tener o crees que hayas tenido alguna depresión postparto, alguna depresión backstage? O sea, ¿sientes que tuviste un momento donde tú dijiste, no, yo no puedo más, ya yo necesito un tiempo para mí, yo necesito salir, yo necesito volver en sí, dame 5 minutos, dame un tiempo, déjame ver qué pasa? Todas las madres se cansan, todas se abruman. Todas tienen momentos de desesperación, de fatiga, de tristeza. Eso es una cosa. La depresión postparto es otra. Una condición particular. Yo afortunadamente no la viví. Hay muchísimas mujeres que sí le ha tocado vivirlas. Yo creo que es importante que la distingamos de lo que tiene que ver con el reto materno en sentido general. Es válido estar cansadas, es válido estar agotadas física y mentalmente y hasta emocionalmente, y es parte del proceso. Va a ser así casi siempre porque de entrada se duerme muy poco, la atención está toda sobre esta personita pequeñita, es un proceso muy abrumador por definición. Ahora, ya un tema de depresión tiene que ser tratado de forma clínica, tiene que ser abordado con la seriedad que amerita. Como te digo, no es una experiencia que puedo compartir desde el punto de vista personal. Afortunadamente no tuve que pasar por ese proceso. Eso no significa bueno, yo tuve 8 semanas enyesada de los 2 brazos con 2 mellizos y una niña de menos de 3 años. Yo no quiero imaginarme eso fue porque, terriblemente abrumador. Demasiado, diría yo. Pero eso y una depresión clínica es otra cosa. Afortunadamente no llegó a ese punto, y yo creo que toda la sociedad y todas las familias tienen que saber y poder identificar en su momento cuando una madre sí está teniendo síntomas reales de algo que vaya más allá del cansancio, del agotamiento natural de una madre, porque es muy fácil confundir ambas cosas, pero no es igual de fácil abordarlas, se abordan de forma distinta. No, y tú sabes que realmente pasa que, por ejemplo, hoy en día, por decirlo de cierta forma, quizás han malinterpretado cuando una madre dice, yo me siento cansada, yo estoy agotada,
agotada, o cuando ven físicamente el agotamiento de la mamá, o cuando simplemente dice, óyeme, yo estoy cansada de mis hijos, por decir un momento así, y que quizás es un momento de desahogo que tiene la madre en ese momento, quizás para sentirse. Entonces es cuando empieza la sociedad o personas cercanas a juzgarla y a malinterpretar ese momento de desahogo que tiene la mamá. Y por el simple hecho de ella decir y expresarse de esa forma, no es que no ama a sus hijos, no es que no quiere, es que es un momento de ella decir, espérate, o sea, dame un tiempo, dame un break. Detrás de toda madre hay una mujer. Y las mujeres somos humanas. Nos hemos acostumbrado a proyectar que las madres son tan extraordinarias que tienen que dar para todo. Son robots. Son mujeres maravillas. Todo lo entregan, todo lo dan, todo lo pueden. Y lo hemos idealizado mucho. Lo hemos idealizado tanto que entendemos que las madres no tienen límites. Y sí tienen límites. Toda madre tiene un cuerpo físico que se agota. Toda madre tiene un cerebro y una mente que se agota. Toda madre se agota emocionalmente en algún momento. Entonces, yo creo que también tenemos que dejar de idealizar tanto el proceso y de pensar que las madres son todopoderosas. No lo somos, nos cansamos, nos agotamos. Hay un momento en el cual tú te trancas en el baño. ¿Por qué? Porque tú quieres tener la paz de no tener 4 personas hablándote al mismo tiempo. No importa la edad que tengan. Entonces, yo recuerdo que, por ejemplo, en un momento dado, o sea, como yo estaba en ese momento, recuerdo que el bebé estaba llorando, estaba la niña, estaba el niño más grande, estaban tranquilos, pero el bebé estaba llorando y como que necesitaba de mí. O sea, estaba a sus pechos, obviamente. Y mi esposo lo tenía. Y recuerdo que él me estaba llamando y dice, está llorando el bebé, ven, pégalo. Y yo en el baño dije, atiéndelo, que es mi momento. Búscatela. Es mi momento, resuelve tú. Y él estaba, no, es que no puedo. Y yo como que, literalmente, un momento como que, clac. O sea, cerré mis oídos y dije, espérate, porque yo necesito refrescarme. Yo necesito refrescar mi cerebro, volver en sí para cuando yo abra esa puerta, decir, ok, dame a mi bebé para yo comérmelo, disfrutarlo, pegarlo. Pero es un momento de un espacio donde mamá necesita respirar. Es así. Sentirse. Entonces, yo quiero que tú me digas, ¿qué ha sido lo más transformador de la maternidad para ti, en lo personal? Mira, yo pienso que todo. A mí me han hecho esa misma pregunta. Esa fortaleza. En distintos ámbitos y yo pienso que desde el momento en que una madre tiene un hijo o una hija, todo cambia. Definitivamente. No hay una fibra en el cuerpo ni en el alma de una mujer que no se transforme de forma total y absoluta con la maternidad. Cambian las prioridades, cambia la forma de ver el mundo, cambia nuestra forma de amar, cambian nuestros intereses, cambia nuestra forma de ver los entornos, nuestra forma de ver la sociedad, cambian nuestras interacciones. En algunos casos cambiamos hasta nuestros círculos sociales porque pasamos a funcionar de una forma distinta. Entonces, para mí la maternidad lo cambió todo, absolutamente todo. Y ha sido un proceso que yo me he dado la oportunidad de vivirlo intensamente en todo su caos, porque para cualquier madre de 1, de 2 o de 3 hijos hay un componente importante de caos. Fuera de eso, yo también decidí vivir mi maternidad muy, muy involucrada. Yo recuerdo una etapa cuando nacieron los mellizos, nosotros nos pasamos 3 meses sin ayuda los fines de semana. Y teníamos nuestros 3 muchachos arriba el fin de semana completo solos. Y señores, es un reto. Es fuerte. Es un reto. Fuerte. Pero al mismo tiempo es tan hermoso y se va tan rápido. Y ahora yo veo los niños, lo que saben, lo grandes que están. A veces yo quisiera poder volver a acurrucarlos como los acurrucaban en su momento, pero están grandísimos. No hay forma. Si te ponen arriba y te aplastan y tú no puedes respirar ya. Y uno extraña tanto esos momentos que hay que darse la oportunidad de vivirlos. Y yo pienso que y disfrutar esa etapa, que es lo presencial. Disfrutarla, porque es como yo digo, óyeme, bebé tiene una etapa. Bebé recién nacido hasta los 45 días. Luego de los 45 días es un bebé hasta los 18 meses. Luego de los 18 meses ya es un niño. Ya no es bebé. Lo cual no significa que es más fácil. ¿Me entiendes? Se va. Porque eso es un azote. Va incrementando todo. Entonces, mientras bebé,
tú lo puedas tener en tus brazos, cargarlo, besarlo, amarlo, disfrútalo, vívelo. Porque va a llegar un momento de que no va a caber en tus brazos. Mi hijo tiene 12 años y literal es más grande que yo. Entonces ya no cabe en mis brazos. Ya por eso quizás el pequeñito a veces me dice, pero es que tú lo ñoñas mucho. Pero es que el chiquitico, ya yo no voy a tener más. O sea, es el chiquitito. Sí. Y mientras tú puedas besarlo, amarlo, apapacharlo. Óyeme, son tus hijos. Disfrútalo, bésalo. Y eso sí es importante dentro de este proceso, aprovechar esos momentos tiempo que se van tan rápido. Y no solamente aprovecharlo como madre, sí, que es una etapa hermosa. ¿Cómo aprovechan los hijos ese nivel de atención, ese nivel de amor, ese espacio de escuchar la voz de su madre o de su padre, de ir pasivamente construyendo ese vocabulario, construyendo ese acervo de valores, cada sí, pincelada que va a ir formando quién es ya como persona, porque todos vienen con sus rasgos, pero parte de nuestra responsabilidad es hacer que crezcan la mejor persona que pueden ser. Y ahí viene una responsabilidad inmensa. Y para eso hay que estar presente, y hay que poner atención, y hay que dar amor, pequeños detalles, y hay que escuchar, y hay que disciplinar. Pero tiene que ser una disciplina que salga desde el amor. Y lamentablemente vivimos en una sociedad donde es tan fácil hacerse dependiente de lo que es más cómodo. Te voy a poner un ejemplo con las famosas tabletas, los celulares. Y lo veo porque yo tengo muchos sobrinos y mis hijos tienen muchos primitos. Y tú ves la diferencia de comportamiento entre unos y otros. Saber sentarse a la mesa a comer sin ningún dispositivo en la mano cerca es un reto para esta generación de niños. Y no debería hacerlo. Poder montarse en un vehículo 1 hora y media porque nos vamos para Santiago, muchas veces gritos. Es un reto. Bueno, los míos no, los míos gritaron en su momento, pero en mi casa no se ve tableta en vehículos, como no se ve tableta en mesa de comer. Es primordial. Cuesta muchísimo trabajo. Yo iba al restaurante con mis hijos y yo no sé cómo no nos botaban de los sitios. Porque sentar 3 muchachos en una mesa, sin una tableta y sin un celular en la mano, es un reto. Bastante. Es un reto. A mí, bueno, mi rodo hasta se me partió en un restaurante una vez. Porque al final... Haciendo pataleta. No, corriendo por ahí, porque es que los niños son activos. Son niños. Y hay que dejar que sean niños. Y bueno, dentro de eso, tienen que ser niños. Entonces, queremos usar la tecnología como una especie de tranquilizante de los niños. Y eso lo que trae es otro tipo de consecuencias, una incapacidad de comunicarse, de formar parte, de estar presente en los momentos, hasta la capacidad de aburrirse, que es importante, que un niño pueda sentir la frustración de estar aburrido. Es un aprendizaje de vida y va desarrollando la tolerancia a la frustración. Entonces, sí, tener la oportunidad de, como padres y madres, ir teniendo ese nivel de involucramiento con quienes nuestros hijos van a ser a futuro, es un trabajo a tiempo completo, por mucho tiempo, por muchísimo tiempo. Pero llega un punto donde se va haciendo más fácil. Los retos van cambiando. A mí me toca entrar muy pronto en una etapa que siempre se le dice que niños chiquitos, problemas chiquitos, niños grandes, problemas grandes. Yo voy para allá. La preadolescencia, mi amor, cuando nos lo espera. Viva, gracias. Cuando nos lo viva. Espera. Bueno, y la preadolescencia está ahí ya, con todas sus manifestaciones. Pero los problemas más grandes vendrán un poco más adelante y después los compartiré cuando los viva. Pero mientras tanto las cosas... Y quizás para las madres que en un momento estén muy abrumadas, que estén cansadas, que sientan que el proceso es mucho. Sí, el proceso es mucho. Es largo. Es difícil traer un bebé al mundo, es difícil hacer que crezca, es difícil criarlo, es difícil asegurar que reciba lo que tiene que seguir, es difícil proveerle seguridad, es difícil lograr que desarrolle todas sus facultades, es difícil que esté sano, es difícil que sea una mejor persona. Todo eso es extremadamente difícil y es válido cansarse, es válido frustrarse y sencillamente hay que desconectar y empezar de nuevo sabiendo que es una labor que no se acaba nunca y que es la labor más hermosa que nos toca, sí, aun cuando sea válido que nos cansemos y nos frustremos en el camino. En eso que tú dices, acabas de decir, hay incluso una parte de ti como mujer que se pausó para ser mamá. Pusiste en pausa, lo retomaste, o no hay ningún aspecto que has pausado para saltarte la parte de ser mamá.
Mira, yo pienso que se pausaron muchísimos aspectos. Por una etapa, digamos, legal, hasta la vida profesional se frena. Pero luego, aún cuando uno retoma la vida profesional, hay muchísimos otros aspectos que se frenan. Y bueno, en el caso mío, Lucía era una bebé muy tranquila. Con Lucía llegamos a viajar. A Lucía le encantaba ir a restaurantes desde pequeñita, porque desde muy pequeñita comía absolutamente de todo. Y teníamos, digamos, una vida más o menos normal cuando estaba Lucía. Era una sola bebé y eso era maravilloso. Fluía. Cuando llegaron los mellizos, nos pasamos cualquier cantidad de tiempo sin ir a un restaurante. No daban los brazos. Íbamos en una ocasión especial y era un proceso tan abrumador que sencillamente nos recogíamos. Los pobres mellizos vinieron a conocer la playa. Ay, ya cuando caminaban. Sí. No hubo forma de que fuéramos antes porque era un proceso sumamente abrumador. Y eso va de la mano con muchísimas cosas. Sí. A mí volverme a poner en buena forma física me tomó como 9 años después que tuve a Lucía. Y hay un tiempo y un momento para todos. Y no solamente por lo que tiene que ver con la forma física. Conectar con una actividad que no involucrara directamente a mis hijos y que me hiciera sentir de alguna manera plena y satisfecha más allá de la maternidad, a mí me tomó bastante tiempo. Y yo pienso que es normal y yo pienso que es sano que sea de esa forma. Yo pienso que hay una etapa para todo. Y hay una etapa importante dentro de la maternidad que es para concentrarnos en ser madres. Y no tenemos que acelerarnos en los acontecimientos. Eso no significa que vamos a negarnos como mujeres. Eso no significa que no nos vamos a dar la oportunidad de una salida, que no nos vamos a dar la oportunidad que permitan las circunstancias, porque cada maternidad es única como cada bebé es único. Entonces sí, muchísimas cosas se pusieron en pausa. Pero no lo digo con un sentido de pérdida, sino con un sentido de ganancia. Yo estaba haciendo algo más importante en ese momento y fue algo que disfruté más y que me marca más y que continúo haciendo. Y siempre vendrán más oportunidades para hacer más cosas y siempre vendrán más ocasiones para que rescatemos esa individualidad como mujer en esos momentos en que ya nuestros hijos empiecen a ser más autónomos y más independientes. ¿Qué le dijeras a Laura, mamá? O sea, ¿qué le dijeras tú a tu Laura de antes de ser mamá? De antes de ser mamá. O sea, mira, visualiza a esa Laura. Yo antes de ser madre, ¿qué le dijeras a ella? Yo le diría que hay que ser mucho más tolerante con las madres. Es muy difícil entenderlo antes de tener hijos. Extremadamente difícil. Para mí era difícil entenderlo. Y hasta que no tuve mis propios hijos, mi madre siempre me lo decía. Sí, porque hay un dicho de las madres que dice: tus hijos un día. Y era casi como una reivindicación de que todo el trabajo que ella pasó, lo vas a pasar. Ciertamente, solamente se comprende cuando uno tiene madre. Sus propios hijos. Entonces, ojalá antes de que llegue ese momento uno pudiera tener una mejor comprensión de lo que significa. Creo que sería muy útil para nuestra relación con nuestras propias madres, nuestra relación con la familia, nuestra relación con la sociedad, nuestra comprensión de cómo las madres necesitan de forma real sistemas de apoyo que les permitan avanzar y desarrollar a sus hijos. Siempre se dice que para crear un niño se necesita una aldea y ciertamente es así. Totalmente. Y en algunas familias eso se desarrolla mejor que en otras. En mi caso particular, yo hubiera querido tener un poco más de conciencia, quizás frente incluso a amigas que fueron madres muchísimo antes que yo, parientes, y comprender muchísimo mejor ese proceso para quizás poder haber estado más presente, ayudar más, y quizás también para agradecer mucho antes a mi propia madre, a quien siempre le he agradecido muchísimo, pero después que uno tiene un muchacho es que uno dimensiona, es que uno entiende realmente justa lo que pasaron nuestras madres. Oye, eso es algo que definitivamente. Entonces sí, yo creo que sería mucho de eso. Otra cosa importante sería
Sí, señores, después hay que vivir antes de tener los hijos. Viene una pausa importante cuando se tienen los hijos. Sí. Las etapas están ahí por un motivo. Si se pueden desarrollar profesionalmente, desarróllense profesionalmente. Si tienen que gozar la vida antes de eso. Y duerman, señores, duerman. Después que somos madre, mírame. Después de eso quedan pocas oportunidades para dormir. Entonces, todo eso hay que disfrutarlo antes de ser madres. Ojalá que aquellas que puedan elegir el momento, no todas las madres eligen cuándo lo van a hacer, pero aquellas que puedan elegir su realmente momento. No conocen, no pueden distinguir el momento de hacerlo, percibir. Mira, yo pienso que cada mujer es distinta. Hay mujeres que su principal ilusión en la vida es ser madre, desde muy jovencitas. No era mi caso, por ejemplo. De hecho, yo fui madre después de los 30. Y ahí... No relaje. Sí, claro, yo tuve a Lucía a los 31. Entonces, en sentido general, hay mujeres que mucho antes tienen esa vocación muy marcada de querer tener sus hijos muy jóvenes. Y es normal y es algo que hay que respetar. Sí, porque esa es su normalidad. Es una decisión de vida. Si usted es adulta y está realizada a nivel individual, usted puede parir cuantos muchachos usted pueda mantener. Eso no es ningún problema. Evidentemente, tener niñas de 16, 17 años pariendo niñas es algo que como sociedad es terrible y que tenemos que terminar cambiando en algún momento. Pero una mujer adulta, si decide ser madre a los 25, a los 30, a los 35 o a los 40, es una decisión individual que hay que respetar. Yo decidí hacerlo más tarde. Eso no me da derecho a cuestionar la que decidió hacerlo más temprano. Ni viceversa, tampoco me da derecho a cuestionar la que decide hacerlo o la que decidió hacerlo más tarde que yo. El tema está en que tenemos que tener la conciencia de todo lo que cambia a partir de ese momento. Y hay cosas que cambian para nunca volver. No somos la misma. Seguiremos siendo mujeres, pero seguiremos siendo una mujer distinta a la que éramos antes de ser madre. Entonces, hay que tener esa conciencia de que la maternidad va a transformar profundamente cada una de nuestras fibras. Y ojalá que cuando se tome la decisión de ser madre sea con el desprendimiento que amerita saber que estamos abandonando una etapa como mujer para darle la bienvenida a una totalmente distinta, que va a traer sus propias satisfacciones, sus propias realizaciones, pero que no deja de tener un abandono a una mujer que a partir de ahí no será la misma. Definitivamente, Laura. Y ya para culminar, o sea, me gustaría que tú le dijeras a tus niñas, o sea, básicamente, ¿cuál sería el mejor consejo que le pudieras dar a tu niña de 12 y a tu niña pequeña? Mira, yo creo que como madre, más que decirles cosas a los hijos hay que enseñarles con el ejemplo. Y yo creo que es muy importante que nuestros hijos vean más cosas de las que oyen. Muchas veces tenemos mucha vocación a explicar muchas cosas y luego desbaratamos con los pies lo que hacemos con las manos. Porque predicamos cosas que entendemos y comprendemos y después hacemos otras cosas en la práctica. Entonces yo pienso que lo primordial es, primero, que ellos vean lo que nosotros queremos que ellos luego sean un reflejo. Luego de eso yo creo que este mundo tiene muchos retos para las niñas, para los niños también, pero sobre todo para las niñas. Las niñas tienen riesgos adicionales de cualquier forma que lo veamos. Que puedan sentirse auténticas, que se sientan con derecho de sentirse como se quieran sentir, que sepan que son hermosas como son en su individualidad, que sepan que van a ser lo que quieran ser, pero dentro de eso que quieren ser, que tengan la conciencia de que cada vez el mundo exige que sean mujeres que abarcan más cosas y con más retos, mujeres más fuertes y que tienen que ir desarrollando esa fortaleza de alguna manera. Para mí es particularmente importante que sepan que van a poder perseguir sus sueños, no importa cuáles sean. Leti va a ser pintora y de eso no me queda la menor duda. Y yo vengo de una familia de mucha formación académica. Adaptarme a la idea de que yo voy a tener una hija artista es un reto, pero yo quiero que ella tenga la tranquilidad de que si esa es su vocación de vida, la primera que le compre los pinceles, las hojas, las canvas, la pintura, sea su madre. Entonces,
no es solamente que le decimos, y tenemos que decirle muchas cosas. Yo prefiero que mis hijas no solamente escuchen, yo tengo que decirle muchas cosas, evidentemente, pero yo quiero que vean cómo su madre se levanta cada día a trabajar, cómo su madre está presente en su casa, cómo saca tiempo para estar con ellos, cómo lleva una vida familiar, cómo saca tiempo para hacer deporte, cómo tiene su momento para disfrutar de las mascotas, cómo tiene un momento para disciplinar, cómo tiene un momento para amar, cómo tiene un momento para sentirse productiva y un momento para saber disfrutar del ocio, cómo tiene un momento para ser alegre, para bailar, cómo tiene un momento para ser muy seria y para sentirse muy cansada, y que podamos respetar esas etapas. Yo creo que muchos de los retos que tienen las mujeres a futuro, incluidas nuestras hijas, es lograr encontrar ese equilibrio entre todo lo que nos pide la sociedad y quienes van a ser ellas como personas. Ojalá que esa generación que viene ahí subiendo lo haga mejor que nosotras. Para nosotras ha sido un reto inmenso encontrar esos equilibrios. Para la generación anterior todavía muchísimo más. Y ojalá les toque a ellas tener el punto de equilibrio óptimo entre ser quienes tienen que ser, entre poder desarrollarse como personas, en no definirse desde el punto de vista de un oficio, ni de lo que tienen, ni de lo que logren, sino poderse definir como individuos, como quienes son, como personas con sus cualidades, con sus defectos, que tengan la aceptación de lidiar con esas limitaciones y sobre todo que sean felices. Yo pienso que el principal regalo que puede tener cualquier madre es saber que sus hijos estén bien, que estén sanos y que sean felices. Sobre todo eso. De ahí en adelante estamos pagas hace rato. Es correcto, de verdad, Laura, a mí me ha encantado tener esa conversación contigo, me ha encantado poder tenerte aquí, poder conversar sobre este tema de la maternidad que nos apasiona, porque definitivamente nos apasiona el tema de ser madres, nos apasiona el tema de incluso educar en ese aspecto, para que otras madres, otras mujeres puedan llegar a entender quizás un poquito más, no solo lo que está ahí, sino un poquito más allá de lo que puede percibirse. Para mí un honor poder estar contigo aquí, de para verdad mí, que acompañarte, sí. Sobre todo que me tocó el primer episodio. Claro que sí, el primero de muchos, y que no va a ser, no, o sea, va a ser el primero, pero de muchísimos que vienen por ahí más, y tú también vas a ser parte de los que vienen a continuación, porque de verdad me ha encantado poder conversar contigo, me ha encantado que no te imaginas. Te deseo el mejor de los éxitos. Gracias. Creo que es una iniciativa sumamente valiosa. Cada vez que tengo la oportunidad de decir presente con una madre y sobre todo una madre emprendedora, trato de hacerlo, y te auguro muchos éxitos desde este espacio. Gracias. Y ojalá que desde tu testimonio y el de las madres que circulemos por aquí, pues podamos tocar muchas vidas. Amén. Muchas madres que a lo mejor necesitan escuchar lo que estamos conversando aquí, y que esta va a ser la vía para que puedan comprender mejor su proceso y vivirlo de una manera más armoniosa y más pacífica. Amén, sobre todo eso, ¿verdad? Muchas gracias y nos vemos en la próxima.